En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hemos vivido unos días muy intensos por el tema y la desaparición del padre Carlos Cancelado. Yo, sinceramente, pues me he visto desbordado ante la gran cantidad de mensajes de muchos de ustedes donde pues apoyaban al canal pues en la ayuda, ¿no? Y en el esclarecimiento sobre el paradero del padre Carlos Cancelado. Y eso ha hecho que al canal se le hayan abierto diferentes puertas. Una de ellas ha sido que el padre Omar Sotelo Aguilar, director del Centro Católico Multimedial, se pusiera en contacto conmigo para esclarecer todo eso. Pero muchos de ustedes, antes de comenzar el tema, me gustaría explicar qué es el Centro Católico Multimedial. Y quisiera también agradecer al padre Omar Sotelo, pues que me haya permitido mostrar parte de su material aquí en el canal. Yo, pues, vía correo electrónico, le solicité permiso para mostrarlo ante todos ustedes y el padre muy cortésmente me dio pues la autorización y lógicamente también le damos crédito, ¿verdad?, de que ellos son los autores de esas investigaciones. Pues bien, el Centro Católico Multimedial es una organización mexicana dedicada a documentar, analizar y a dar a conocer la violencia y agresiones que sufren miembros del clero católico y también los laicos en México, así como los ataques contra templos e instituciones religiosas. Y aquí te voy a hacer un resumen de la labor más relevante del Centro Católico Multimedial. Sus principales líneas de investigación, pues, es, en primer lugar, la violencia contra sacerdotes, religiosos y laicos, y el Centro Católico Multimedial produce informes anuales, como el que vamos a mostrar ahora en unos minutos, sobre los casos de agresiones contra miembros de la Iglesia Católica, incluyendo pues los asesinatos, extorsiones, amenazas y ataques a lugares de culto. Por ejemplo, en su informe del año 2024 documentaron la muerte de al menos 10 sacerdotes y un seminarista durante el sexenio anterior, así como numerosos ataques, agresiones y también extorsiones. También ha reportado en sus publicaciones un notable incremento de extorsiones y fraudes hacia los ministros católicos. Número 2. Hacen recuento histórico y cronologías detalladas. En su reporte anual del año 2024, el Centro Católico Multimedial presenta una cronología, que lo vamos a ver ahora, de los casos de violencia contra sacerdotes, religiosos, seminaristas y laicos desde los años 1990 y 2024, incluyendo los estados más afectados. También promocionan que se haga justicia y también la recuperación de la memoria de estos hechos. A través de las investigaciones, el Centro Católico Multimedial busca demostrar que los ataques a miembros del clero no son incidentes aislados, sino que son parte de una tendencia creciente y preocupante, marcados también por la impunidad y el olvido de las instituciones. Su labor sirve para exigir rendición de cuentas y reparación del daño a las víctimas. Pues eso, en resumidas cuentas, es la labor que realiza el Centro Católico Multimedial, y yo quiero felicitar desde aquí al padre Omar Sotelo esa labor y a todo su equipo de investigación. Muchas gracias por su preciosísima
labor. Pues bien, vamos a compartir pantalla. Este es un archivo que todos vais a poder descargar, lo vais a poder ver desde su página web, que como siempre os digo, os informo que esa web de el Centro Católico Multimedial va a quedar aquí debajo en la descripción. Ahí vais a tener ese link donde podéis investigar, podéis ver ustedes mismos la hermosísima labor que hace el Centro Católico Multimedial. Pues bien, el título: Reporte de incidencias de la violencia contra ministros y religiosos y laicos de la Iglesia Católica en México. Unidad de Investigaciones Especiales del Centro Católico Multimedial. Sergio Omar Sotelo Aguilar como el director del Centro Católico Multimedial y Guillermo Gazzanini Espinoza, coordinador de la unidad de investigación. Pues bien, aquí aparece. Fíjense qué interesante. México, según este informe, es por 14 años consecutivos uno de los países más peligrosos para ejercer el sacerdocio. Son 7 los sacerdotes asesinados durante este sexenio, o sea, durante estos 6 años, desde el año 2018 al año 2022. Yo tengo muchos amigos sacerdotes en México, el Padre Lucio, Padre Chispita, Padre Ricardo. Tengo un montón de sacerdotes, amigos en México y jamás me gustaría que ninguno de ellos pues sufriera ningún caso de este tipo, ni ningún otro sacerdote, ni laico, ni religioso, ¿verdad? Estamos aquí para denunciar esos hechos. Recemos muchísimo por nuestros hermanos sacerdotes en México. Y fíjense qué interesante. En el último año se vieron cerca de 800 extorsiones. ¡Wow! Bastante, ¿verdad? Amagos y amenazas contra sacerdotes en la República Mexicana. Principalmente los motivos de estos delitos están vinculados a fraudes y apropiación ilícita de recursos de las víctimas necesarios para el ejercicio de su ministerio. En el año 2022 destacaron las declaraciones de los mismos obispos que fueron impedidos en su derecho de circulación por retenes del crimen organizado. Mayores detalles fueron proporcionados por el cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, y Sigifredo Noriega Barceló, obispo de Zacatecas, y Rafael Sandoval, obispo de Autlán, quienes manifestaron haber sido detenidos y que los carteles que operan en el norte del estado de Jalisco y Zacatecas exigen derecho de piso a los párrocos. Las cuotas podrían ascender a la mitad de las colectas que se recaudan, producto de fiestas patronales que son una fuente principal de recursos para muchas parroquias y comunidades católicas del país. O sea, todo lo que se recauda en las parroquias, cuando nuestros hermanos dan pues esa, esa ayuda a la iglesia en forma de colecta, no sé, las cantidades que sean, no vamos a entrar en el número, pues la mitad irían a manos de esta gente, estos que tratan de llevarse el dinero del pueblo para sus propias arcas, para que al mismo tiempo, con ese dinero, financiar pues todas sus fechorías. Sigue diciendo el informe, en el sexenio del 2018 a 2022 se registran alrededor de cerca de 24 agresiones semanales. Ojo, no anuales, sino cada semana 24 agresiones a templos y comunidades católicas.
Los delitos y agresiones tienen las siguientes características. Se llaman así: agresiones por ser acciones contrarias a los derechos, seguridad e integridad de las personas, sean clérigos o fieles, y pueden consistir en las siguientes acciones. Número 1. Robo común. La conducta de los delincuentes tiene como objetivo realizar la sustracción de bienes, hurto de alcancías y la apropiación de objetos que se estiman valiosos, entre los que se encuentran los del patrimonio cultural. En ocasiones se da el robo con violencia a fieles, contra encargados del cuidado a templos y sacerdotes. Igualmente se da aquí la extorsión. Número 2. Ataques con fines de profanación, robos de sagrarios. A ver, creo que mi imagen está tapando. Voy a ponerme más pequeñito. Voy a ponerme esta vez por aquí. Disculpen, me acabo de dar cuenta ahora. Aquí me voy a colocar. Incluso me voy a hacer más pequeñito. Lo importante es la información que se da. Ahí está. Bien. Ahí queda actualizado el diseño. Perfecto, perfecto. Disculpen. Pues bien, número 2. Ataques con fines de profanación, robo de sagrarios, copones o de objetos sacros con fines sacrílegos y de burla a la fe. Principalmente el robo del Santísimo Sacramento, horrible, o de sagrarios con propósitos infamentes. Fíjense. Lógicamente, todo eso es sacrilegio. Ellos saben dónde el católico, pues, sabe lo que aprecia, ¿verdad? Y se llevan objetos sacros, como dice aquí, con fines sacrílegos y de burla a la fe. Principalmente el robo del Santísimo Sacramento o de sagrarios con propósitos infamentes. Esto es totalmente terrible. Las agresiones directas a sacerdotes y líderes de comunidades católicas, asesinatos perpetrados contra clérigos por diversas causas, predominando las derivadas de sus acciones pastorales, seguida por el robo o bien otras causas de índole personal. Al cumplir 15 años, el Centro Católico Multimedial ha recopilado las agresiones y desafortunados crímenes de los cuales tiene registros contra clérigos católicos. Como se ha dicho en otros reportes, es de lamentarse que no existan resultados específicos en las indagatorias correspondientes. Una proporción mínima tiene la consignación y sentencia de responsables, pero en este universo no hay elementos que permitan conocer si las víctimas y sus familias han tenido justicia y reparación del daño. En este recuento se incluyen los sacerdotes, ¿verdad? Aquí aparecen diferentes datos en los años entre el 2018 y 2022. Pues fíjense, han perdido la vida o agredidos, ¿verdad? En el año 1990, que aparece esta tablita, y por lo que se ve, pues tenemos en total 63 personas que han perdido la vida por pertenecer a la Santa Iglesia Católica. Pues bien, ahora me voy a cambiar hacia el otro lado. Aquí me voy a ir al otro lado para que no moleste en la lectura. Pues bien, ahora que estoy aquí, podemos volver a leer. Pues bien, aquí tenemos a los sacerdotes que han perdido la vida entre los años 1990 hasta el año 2022. Seguramente tu hermano o hermana que me estás viendo,
seguramente vas a conocer a muchos de ellos y quizás pues fueron párrocos de tu parroquia. Pues nuestra oración por sus almas, nuestra oración por sus diócesis, sus parroquias, sus familias y también nuestra oración por aquellos que nos persiguen. Ese es un mandamiento de Jesús. Recen, oren por vuestros enemigos. Sé que es duro, sé que es muy duro seguir esas palabras de Jesús, pero el Señor lo dijo. Recen, o sea, el Señor nos está mandando. No es algo opcional, si quiero o no quiero. Por eso digo a veces que el Evangelio no es nada fácil vivirlo. El rezar por aquel que quiere arrebatarte la vida es muy complicado. Es muy, muy complicado. Por eso el Evangelio tenemos que vivirlo, tenemos que encarnarlo, tenemos que hacerlo nuestro. Así que recemos por todas esas personas que persiguen a nuestros pastores, a nuestros hermanos que custodian los templos, porque no solamente atacan a los clérigos, a los sacerdotes, obispos, cardenales, sino también a los laicos que viven en comunidad y están pues en esa primera fila, ¿verdad? Contra ese tipo de personas que se dedican a atacar a nuestros ministros. Están en la primera línea de batalla. En el año 1990 falleció el padre Guillermo Madrigal Arias de tan solo 46 años. Elevemos una oración por su alma. Victimado en diciembre del 1990, junto con un matrimonio formado por Rigoberto Betancourt, Lilia Sánchez, de 26 y 25 años, en la diócesis fronteriza de Ciudad de Juárez. El parte policial nos refiere más datos del lugar del múltiple homicidio. En el año 1993, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, arzobispo de Guadalajara, que perdió la vida en el año 93. El padre Abelardo Espinosa Aguilera, de la diócesis de Apatzingán. No se tienen elementos claros sobre los móviles de su asesinato ocurrido en el poblado del Aguaje, en Michoacán. En el año 1994, el padre Abdías Díaz de los Misioneros de Guadalupe, atacado en diciembre del 94 al sur de la Arquidiócesis de México. Padre Miguel Marzán Arriola, de la diócesis de Apatzingán. El obispo de Apatzingán, Miguel Patiño Velázquez, lo señaló como uno de los 5 sacerdotes asesinados en la diócesis hasta el año 2013. En el año 1998, el padre Mauro Andrés Ortiz Carreño, de la Arquidiócesis de Antequera, Oaxaca. En el año 2000, padre José Ignacio Flores Gaitán, que perdió la vida en enero. De acuerdo. Bien. En 2004, padre Ramón Navarrete Islas, con 58 años. El padre Macrino Najera Cisneros, de 42 años, que le arrebataron la vida en octubre en Jilotlán de los Dolores, en Jalisco, diócesis de Colima. El sacerdote defendió a una niña en una fiesta de 15 años. El agresor sacó una pistola y ultimó al clérigo con un balazo en la cabeza, y los asesinados fueron Antonio Valencia Morfín, Antonio Miranda López, además de una niña herida. En 2005,
Padre Manuel Delgado Luna, 42 años, vicario de la parroquia de Santo Cristo de Burgos, en Ciudad Jiménez, diócesis de Parral. Padre Luis Velázquez Romero, 51 años, párroco de la iglesia Santa María Reina en Colinas de Aguas Calientes. 2006, diácono Juan Francisco Castrejón Aguado, de tan solo 34 años, de la Arquidiócesis de México. El móvil, pues, el delincuente le dio 2 disparos y las indagatorias apuntaron a que el homicida podría haber sido una persona que viajaba con el ministro y se desconoce el móvil. Año 2007, reverendo padre Ricardo Junius Sanders, de 76 años, de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, Colonia San Rafael, Arquidiócesis de México. Padre Fernando Sánchez Durán, 68 años. Padre Humberto Macías Rosales, también de 52 años. Párroco del Templo Nuestra Señora de la Luz en Aguascalientes, y el padre que anteriormente he mencionado, el padre Fernando Sánchez Durán, pues le quitaron la vida en Santiago. Es muy complicado esa palabra. Latepojo podría ser, Tepejí del Río, Querétaro. Vamos a ver, en 2008, Fray Julio César Mendoza Acuña, párroco de Nuestra Señora de Fátima de la Arquidiócesis de México. Padre Gerardo Manuel Miranda Ábalos. 2009, padre Habacuc Hernández Benítez, de 39 años, al cual le arrebataron vilmente la vida en Arcelia, Guerrero, diócesis de Ciudad Altamirano. Padre Eduardo Oidor Hernández, de 42 años, que le quitaron la vida pues, en la zona limítrofe entre Puebla y Tlaxcala. Era párroco de Nuestra Señora de Fátima en San Félix Atlixco, de la Arquidiócesis de Puebla. En 2010, padre José Luis Parra Puerto, de 50 años. El padre Florentino Carmona Méndez, de la parroquia Espíritu Santo, Arquidiócesis de Jalapa, en Veracruz. Padre Salvador Carlos Woto, de 83 años, que era párroco del templo de Nuestra Señora de las Nieves, en la Arquidiócesis de Antequera, Oaxaca. Hermano Pedro Francisco Escamilla Sánchez, director del Instituto México Secundaria, con 42 años. En 2011, Padre Santos Sánchez Hernández, de 43 años, le quitaron la vida en el interior de la casa parroquial de Mecapalapa, en Puebla, diócesis de Tuxpan. El padre Marco Antonio Durán Romero, de 48 años, párroco de la iglesia San Roberto Belarmino, diócesis de Matamoros. Padre Salvador Ruiz Enciso, de 55 años. Padre José Francisco Sánchez Durán. En 2012, padre Teodoro Mariscal Rivas, padre Gerardo Ávila, padre Víctor Manuel Diosdado, y toda una lista pues interminable, ¿verdad? No voy a nombrar todo, tenéis los informes, como he dicho, en la página web, ¿verdad? Aquí hay una cantidad enorme de sacerdotes que han perdido la vida. Voy a avanzar un poquito en el informe. También hay laicos entre ellos. Pues este es el informe del Centro Católico Multimedial sobre los reportes de la incidencia de la violencia contra nuestros sacerdotes. México, como hemos dicho, es el país más peligroso para
ser sacerdote. Este mismo informe lo dice. Durante 14 años consecutivos es uno de los países más peligrosos para ejercer el sacerdocio. Esto que acabamos de mostrar es una pequeña muestra, muy pequeñita, de todo lo que ocurre en nuestro queridísimo México. México es un país que amo. Tengo amigos sacerdotes allá. Incluso aquí en el lugar en el que me mudé hace poco, pues el sacerdote es mexicano. Nunca he conversado con él sobre este tema, pero sería un buen tema para, para conversarlo, ¿no? Con él y decirme, ¿no? Y contarme pues de primera mano pues lo que ocurre en México. Pero es uno de los países más peligrosos. Debemos de cuidar de nuestros ministros. Tenemos que denunciar también, porque los buenos no podemos guardar silencio. No podemos guardar silencio. Los malos no es que sean más, sino es que hacen más ruido. A veces yo entiendo perfectamente a las personas que viven en esos lugares, ¿no? Donde el narco, pues, vive a sus anchas. Y quizás la justicia no es lo debidamente contundente para acabar con esas cosas, tristemente. Y yo ya me estoy imaginando todos esos comentarios, ¿no? José Manuel, que tú no sabes que aquí el gobierno es afín a esos carteles, a esos narcos. Si tú supieras tal, si tú supieras todo lo que me digáis, bien dicho está. Y qué duda cabe, que tenemos que rezar por ellos, ¿no? Y estos días, pues, todo este tema del padre Carlos Cancelado, pues yo creo que ha hecho remover el corazón del católico, ¿verdad? Sobre este tipo de actos infames por personas que no tienen el más mínimo aprecio por la vida humana. Para ellos la vida humana no vale absolutamente nada. Son capaces de llevarse por delante a un sacerdote, a un laico, a un religioso, por tal de llevarse pues un copón, un sagrario, llevarse el dinero de las ofrendas. Gente que no tienen otra ocupación, que solamente saben violentar a la gente de bien. Y me duele por México, me duele por México y me duele por mis hermanos mexicanos. A veces hablamos de Oriente Medio, que es muy peligroso, lógicamente, países musulmanes, donde se vive bajo la ley de la Sharia, por ejemplo, y países muy fundamentalistas en su fe, y el cristiano de aquellas tierras pues lo vive muy complicado. Pero qué duda cabe que también nuestros hermanos mexicanos también lo viven muy, muy difícil y a veces, ojalá no ocurriera esto más, ojalá no ocurriera, pero sigue ocurriendo. Y es lo lamentable. Los gobiernos, la propia iglesia, deberían de... La iglesia, en primer lugar, pues tratar de presionar a los gobiernos de que todos estos crímenes no caigan en el olvido. Pero no solamente eso, sino que pongan los medios suficientes para que no se repita más, para que no se repitan. Y el Estado, que es el que debe de velar, el gobierno que debe de velar por el bien de sus ciudadanos, cuando ese gobierno no cumple sus funciones, dime tú para qué sirve ese gobierno. Si permites que el inocente muera a manos de gente malvada. Yo siempre lo digo de esta manera, digo, el gobierno, y también eso lo puedo usar aquí en mi país.
No hace falta que yo hable de México o de cualquier otro país. El gobierno, el que sea, si no pone los medios suficientes para atajar este problema, es porque está a favor del malvado. Sino que se lo digan a nuestros hermanos en Nicaragua. Allí se acabaron esas cosas. Y se tuvo que usar la fuerza, lógicamente, pero una fuerza justa para contrarrestar el mal. A veces existe la guerra justa, el uso de la fuerza para preservar los derechos del inocente. Y hace poquito, hace unos días atrás, puedes verlo en el canal, hablemos sobre eso. A través de un video del padre Javier Rabasi, pues expuse el por qué el cristiano tiene el derecho y la obligación de defender su vida. Y es un derecho universal y apoyado en la doctrina católica. San Agustín hizo una exposición sobre el tema de la guerra justa y la autodefensa, muy bonita. Y no es malo que tú te defiendas, ni que puedas usar tú también la fuerza para defenderte. Hay un mal entendimiento en eso de cuando te golpeen una mejilla, pon la otra. Eso no es sinónimo de que te dejes golpear. Yo en una ocasión escuché a un sacerdote y creo que lo reaccioné aquí o creo que no, creo que no. En el cual el sacerdote afirmaba que en la antigüedad el soldado romano o quien fuera, una autoridad, venía y te golpeaba así. Con su mano derecha te daba así en tu mejilla izquierda y no te daba en la derecha como era la costumbre. Porque cuando te golpeaba a la izquierda era para humillarte y te golpeaba así. Y Jesús no está diciendo pon la otra mejilla para que te golpees, para que te martirices. No, no, no. Jesús te dice pon tu otra mejilla. ¿Para qué? Para obligar al agresor a que te golpee así, en la mejilla derecha. Entonces te estaría golpeando de igual a igual. O sea, Jesús está exaltando tu dignidad, que tú no eres menos siendo un siervo que tu Señor, no eres menos. La dignidad está por encima de esos rangos de autoridad. El poner la otra mejilla no es, sí, sí, dame porque me quiero martirizar, o para que te des el gusto y me des otra. No. Ese no es el verdadero sentido con lo que Jesús nos enseñó a poner la otra mejilla. Yo te doy la otra, te muestro la otra, porque en dignidad tú y yo somos iguales. Por tanto, México debe tomar medidas. Y el pueblo católico ya se ha movido. Después de ver la reacción de los hermanos respecto al caso del padre cancelado, el apoyo ha sido brutal. No sabéis la cantidad de WhatsApp y la cantidad de correos electrónicos que he recibido apoyando la iniciativa por el padre Carlos Cancelado. La gente se ha cansado, la gente se quiere mover, la gente no se conforma con el silencio de las autoridades, que no solucionan nada, no dan soluciones, sino que el pueblo católico está despertando y está empezando a exigir que tanto el gobierno, el poder civil, tanto como la iglesia, deben de estar unidos para esclarecer estos hechos. Y desde aquí, desde Pater Noster, pues, nos sumamos a esa iniciativa. Ni un sacerdote menos, ni un laico menos, todos sumamos, todos. Y le pedimos a Dios, pues, que toque los corazones de nuestros obispos,
que toque los corazones también de esos políticos en México y tomen medidas reales para acabar con toda esta injusticia. Hermanos, comparte este video, suscríbete si eres nuevo y si no lo eres, pues suscríbete, ¿verdad? Es una manera de apoyar este canal y sobre todo muchos like. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a poder decirle a esta plataforma, a YouTube, quiero que este video lo vea más gente. Estamos viviendo en un mundo secular y el contenido católico no tiene repercusión, no lo tiene, no tiene ese alcance que sí puede tener otro tipo de temáticas. Por eso, dale like para que esta plataforma despierte y pueda pues recomendar este tipo de videos a más personas, ya sean católicos o no católicos. Pues hermanos, recemos por México, recemos por la Iglesia mexicana y por el Papa, por todos los consagrados y para que esas personas que causan ese tipo de crímenes, pues que el Señor toque su corazón y un día suelten las armas, dejen la violencia y puedan estar pues a cuentas con Dios, que se arrepientan de sus caminos desviados, ¿verdad? Y puedan venir a los pies de Cristo. Dios te guarde, Dios te bendiga.